La cultura que Podemos es el documento de políticas culturales que desarrolló el Círculo de Cultura de Podemos. Ese documento lo que pretendía era crear un marco para que pudiera servir, digamos, como de horizonte o de enumeración y reflexión sobre una serie de principios generales a partir de los cuales luego ya podríamos desarrollar más concretamente un programa. Ese documento parte de un diagnóstico y el diagnóstico consiste fundamentalmente en entender que las políticas culturales y la cultura en el Estado español han estado caracterizadas por dos aspectos o por dos rasgos. Uno que tiene que ver con la institucionalización de la cultura y otro que tiene que ver, digamos, con su concepción en términos puramente económicos o su mercantilización. Entendemos que la cultura de alguna manera queda presa entre estos dos bloques. ¿Cuáles serían los efectos negativos de la institucionalización? Independientemente de que efectivamente con la creación del Ministerio de Cultura a finales de los 70, de alguna manera es un impulso para el ámbito de la cultura, ¿no? O sea que la institucionalización también tiene, digamos, como el reconocimiento de la importancia de la cultura a nivel social y por lo tanto la disposición y la generación de recursos específicamente para su desarrollo. Sin embargo, lo que ha pasado básicamente es que desde las administraciones públicas lo que ha habido es un control excesivo de la cultura, tanto en los contenidos, no en términos, digamos, como ideológicos en el sentido como clásico, sino un poco como prefigurando o predeterminando lo que es cultura y lo que no es, ¿no? Porque todo aquello que la institución de alguna manera promociona es cultura y lo que queda fuera se sitúa en un ámbito como mucho más difuso. Por otro lado, también todas las redes clientelares que se han organizado en torno a la distribución de los recursos y sobre todo y específicamente es la injerencia política, el cortoplacismo y digamos la sumisión o el sometimiento de las políticas culturales a intereses concretos de partidos o digamos de otro tipo de cuestiones. Por otro lado, la mercantilización pues tiene los problemas que podemos entender relacionados con el hecho de que la cultura se considere únicamente un producto de consumo, rentable económicamente, siempre entendiendo que efectivamente la cultura es un sector económico, es un sector productivo, que aporta un 4% al Producto Interior Bruto, pero que no es la única manera, digamos, en la que se puede entender. Otra conclusión a la que llegamos en el documento es la idea de que la cultura en realidad, o podríamos decir de que prácticamente no han existido políticas culturales. ¿Por qué no han existido políticas culturales? Porque la cultura siempre se ha utilizado para otra cosa, es decir, la cultura ha sido un valor añadido, se ha utilizado como un recurso económico, como una pieza que ha servido pues, para articular especulaciones urbanísticas, configuraciones del espacio urbano en torno al turismo. También ha sido herramienta política, la cultura, digamos, herramienta política y diplomática en todo lo que tiene que ver con la promoción exterior. Digamos, la cultura ya ha funcionado como una cuña de entrada para todas las inversiones extranjeras que se han querido hacer, por ejemplo, en América Latina o como fue en Europa del Este. También la cultura se ha usado como un elemento decorativo, ¿no? Es decir, algo que legitima alguna propuesta política, pero pocas veces ha habido una política específica para el ámbito cultural. En todo caso, de alguna manera, lo que sí que es un consenso en el sector o a la hora de valorar cuáles han sido las políticas culturales es que, digamos, no hay una visión estratégica, ¿no? O sea, siempre se reivindica que la cultura sea un asunto de Estado. ¿Por qué? Porque todas las medidas, en general, y a poco que se ponga a analizar cuáles han sido, son improvisadas, son cortoplacistas, no tienen un criterio general y siempre responden, digamos, como a unos intereses que lo alejan completamente de poder tener una visión de conjunto, tener un proyecto político relacionado con la cultura. Entonces, de alguna manera, el objetivo del documento de la cultura que Podemos es situar la cultura como una apuesta estratégica. Nosotros entendemos que la cultura tiene, digamos, una triple dimensión. Es un derecho y es un bien común, es una experiencia social y es un sector económico. Entonces, en ese sentido, una política cultural tiene que atender a esos tres aspectos. En ese sentido, ¿cuál sería el objetivo de una política cultural? Pues el objetivo sería, por un lado, garantizar un acceso a la cultura y, por otro lado, garantizar un acceso a la producción cultural. Entendiendo que esto puede ser en términos de rentabilidad económica o de experiencia social, o sea, también, digamos, ya los discursos que orbitan en torno a la idea de que la división entre los profesionales, la ciudadanía, los productores, los usuarios es mucho más difusa, hace efectivamente que haya que pensar políticas que se sitúen
en esos terrenos más híbridos. Toda política cultural lleva detrás una idea de lo que, digamos, de la función social de la cultura, ¿no? o de qué lugar ocupa en la sociedad, o de para qué sirve. De ahí que haya políticas que, por ejemplo, entiendan que la cultura sirve, digamos, como para educar, para generar conocimiento que luego permita ser más crítico y den importancia al acceso. Hay políticas que lo que entienden es que la cultura es una expresión social y que, por lo tanto, lo importante es, digamos, dar herramientas para que esas prácticas, ¿no? Esas experiencias, digamos, puedan existir. De alguna manera, lo que está detrás del documento de la cultura que podemos es la idea de la proliferación. Es decir, dado que la cultura realmente es un campo tan inabordable, es muy difícil medir sus efectos, ¿no? Y en ese sentido, no es en absoluto interesante como predeterminar lo que es cultura o no. La idea sería hacer una política que lo que permita es hacer proliferar la cultura en sus distintos aspectos, proliferación de formatos, proliferación de públicos, de contenidos, de maneras de distribuirse, maneras de exhibición, o sea, digamos como que una idea de una proliferación cultural. En ese sentido, ¿cuál sería la función la función o, digamos, la finalidad de una política cultural? Pues sería garantizar digamos, garantizar las condiciones materiales y las posibilidades de existencia de las prácticas culturales y a su vez cuidarlas, es decir, cuidar del patrimonio que ya ha existido, de las experiencias que existen, garantizar que lo que se está desarrollando puede seguir existiendo y poner las condiciones favorables para que puedan surgir nuevos proyectos. En ese sentido, en el documento, digamos, entendemos que las instituciones tienen que tener un cierto carácter flexible y de escucha, es decir, para ser capaces de reconocer, de leer, de interpretar lo que en la práctica social ya se está desarrollando de alguna manera. Es cierto, y esto nos ha pasado, por ejemplo, al desarrollar ahora el programa de cultura para la comunidad autónoma, que esa escucha no se hace desde, digamos, desde un lugar vacío, siempre se hace desde una hipótesis, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco nosotros lo que planteamos es que el objetivo de una política cultural tiene que ser la de articular un tejido cultural que sea autónomo, que sea sostenible y que sea plural y diverso.